Bien, estamos viendo entonces un trabajo, que yo ya lo hice, está terminado, pero les quería mostrar lo siguiente. Los autores, ¿me están escuchando? ¿Les escucha bien ahora? Bueno, tenemos un poco de suerte entonces. Una de cal y una de arena. Mira, acá tenemos un cuadrito que tiene 4 celdas. Ustedes van a ver que si no se llenan las 4 celdas, nunca podemos hablar de una asociación causal. ¿Está bien? Jamás. Entonces, tenemos que tener las 4 celdas para poder asociar las variables. Pero la asociación entre variables, si quiere uno llegar, ¿no?, a la asociación causal, necesita tener los 4 cuadritos que están coloreados llenos, ¿no? En este caso, serían criterios, o sea, la democracia se define por criterios, ¿no?, que es el gobierno del pueblo a través de elecciones libres y la existencia de derechos humanos. O sea, son criterios, existen o no existen. Quiere decir, a veces nosotros tenemos frecuencias y otras veces tenemos criterios. Esto es muy importante, porque las frecuencias son de las variables cuantitativas y los criterios son de las variables cualitativas. Entonces, la mejor salud se puede definir de muchas maneras, utilizando indicadores cuantitativos o indicadores cualitativos, por ejemplo, de satisfacción de la gente, opiniones, etc. Pero también se puede definir por mortalidad infantil, etcétera, que son indicadores cuantitativos. Uno al final define una cantidad de indicadores que le permiten decir si una situación es de mejor salud o no, en relación a un estándar, no tiene que tener un patrón, digamos, ¿no? A lo mejor el patrón es el mundo, entonces el mundo ofrece un patrón, los que están por arriba de ese patrón son los que tienen mejor salud, y los que están por debajo de ese patrón, que es una combinación de indicadores, tienen peor salud, o no tienen salud, o no tienen mejor salud. Son criterios. Uno lo que tiene que hacer cuando presenta el trabajo es tener la suficiente capacidad de exposición, pero al mismo tiempo la suficiente cantidad de conocimiento, pero al mismo tiempo la suficiente convicción de que lo que está diciendo es entendible y es reconocible por parte del interlocutor como una posición entre tantas que puede ser muy personal, que puede ser de un grupo de personas, que puede ser de un grupo de científicos, no necesariamente la opinión de todos los científicos, pero que es presentable de una manera airosa en una presentación donde se piden las 3 cosas que tiene que tener la ciencia, que tiene que tener argumentos, pruebas y referencias. Salvo que uno descubra la pólvora, siempre hay referencias. Y el argumento es una visión conceptuosa de este tema, y la prueba es el dato que cualquiera que lo busque lo puede encontrar. Después podrá discutir si hay un dato que compita con ese dato, o si ese dato es creíble a la luz de un conocimiento diferente. Eso es otra cosa, pero el dato está. Entonces, si uno tiene ese argumento, esa prueba, esa referencia, para cada uno de los datos que va a colocar en este cuadrito o criterios, entonces está en condiciones de saber si hay una asociación. Por ejemplo, habría una asociación si uno encuentra que democracia sí se asocie con mejor salud sí. Sería una asociación positiva. Y para eso, la asociación se reforzaría si yo, cuando encuentro la falta de democracia, o sea, países totalitarios, encuentro que no hay democracia y que la salud empeora. ¿Está bien? Entonces sí estaría en condiciones de decir la democracia mejora la salud en relación a los países totalitarios o antidemocráticos.
Ahora, ¿qué es lo que yo encontré cuando hice esta investigación? No les comento para hablar de mi investigación, les comento en términos metodológicos. Encontré que se aseguraba que la democracia mejoraba la salud. Y los distintos autores competían en encontrar países democráticos que entre sí tuvieran diferencias en su democracia y con eso pensaban en que podían definir si mejoraba o no la salud. Por ejemplo, un país más democrático que otro, o un país que en sí mismo tiene una evolución más democratizante, entonces mejora su salud. Y con eso afirmaban que la democracia mejora la salud. Enseguida, con una mentalidad epidemiológica, uno descubre, ¿qué descubre uno? Con eso que les acabo de decir. ¿Qué descubre uno? Si todos los trabajos que hay acerca de democracia y salud cuentan la relación entre países democráticos e indicadores de salud, o de un país que siendo democrático mejora su democracia en algún sentido y entonces lo comparan con los indicadores nuevos de salud que tiene. ¿Cuál es el talón de Aquiles de esa presentación si quiere ser epidemiológica? ¿Qué le estaría faltando? Se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. ¿No se advierte lo que está faltando? Mi sorpresa fue que encontré algo que está faltando. ¿Qué países estaban faltando en ese discurso donde se comparan países democráticos entre sí o la democracia de un país a lo largo del tiempo para observar qué pasa con sus indicadores? ¿Qué países estarían faltando? Países donde no tienen democracia. Perfecto, perfecto. Parece mentira, ¿no? Lo que se tarda en darse cuenta de que muchos trabajos que uno lee no pueden ser epidemiológicos porque no salen de una variable para pasar en esa variable a la contraria o al valor contrario. Por ejemplo, democracia podría ser la unidad de análisis, ¿no? Y las variables serían la salud infantil, la mortalidad materna, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene sus valores. Yo puedo definir, entonces, en esa democracia, si la salud la considero mejor o peor. Por ejemplo, en función de los valores del mundo. El mundo tiene un valor promedio para cada una de esas cosas. Ahora, por más que yo escriba de esto, no puedo decir si la democracia mejora la salud. ¿Entiendes? Es imposible que lo diga, porque me está faltando la comparación con los países que no son democráticos. ¿Cuál sería la sorpresa para todos aquellos que creen que la democracia mejora la salud? Encontrar Que sea lo mismo, el democrático y el no democrático. que sea lo mismo O mejor, el no democrático. o que los países, claro, no democráticos, tengan mejor salud. Eso sería sorprendente, pero no se les encuentra, no se encuentra ese trabajo. No está. No lo busquen, no está. Está estudiada la salud de los países totalitarios, por separado, pero no está en un mismo trabajo la comparación entre países totalitarios y países democráticos para decir si la democracia se puede afirmar categóricamente. Cuando decimos la democracia, no decimos la democracia en términos teóricos, decimos la democracia real, la que existe, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy recorriendo el texto, ¿no? Diciendo que en este primer, si me lo pones arriba
Lástima que no la pueda manejar yo, ¿no? Un trabajo estadístico puede referirse a un solo casillero del cuadro, dice acá. Está claro eso. Por ejemplo, ¿cuál es la salud en regímenes democráticos? O a dos casilleros. ¿Cómo es la salud y su ausencia en esos regímenes democráticos? Incluso a través del tiempo. Pero no podremos atribuir la mejor o peor salud a la democracia porque nos falta siempre saber qué pasa en ausencia de la democracia. Entonces, ¿cómo se hizo esta comparación? Se compararon indicadores de 16 países no democráticos, o sea, esos países que dicen yo no quiero ser democrático, ¿no? O sea, no es que uno le cuelgue ensayo a cada variable como se le canta, tiene que tener un argumento. Mi argumento es, esos países no quieren ser democráticos porque no tienen elecciones populares, porque no tienen una declaración de derechos humanos que adhiera a la declaración de derechos universales, o no tienen una propia que la respeten. Entonces, uno lo define. Ahora, si llega, cuando nosotros tengamos finalmente los 4 casilleros llenos, nos vamos a hacer la pregunta: ¿la relación es casual? O sea, de casualidad, como si uno tirara los dados, ¿no? ¿Es causal? O sea, una variable es independiente, no varía, y la otra varía en relación con la anterior. Por ejemplo, la democracia sería la variable independiente y la salud sería la variable dependiente. O es interdependiente, ¿no? Sería, ¿se va desde la democracia a la salud o se va desde la salud a la democracia? Esa sería la tercera duda que podría existir, la tercera pregunta, ¿no? Bueno, podemos salir de este trabajo que nos sirvió para entender cuándo podemos hablar de asociación y cuándo no podemos hablar, y cuándo esa asociación puede darnos motivo para hablar de que si es casual, si es causal o es interdependiente. Y salimos de acá y vamos al ejercicio del día, que lo tenés allí, yo también lo tengo, lo puedo buscar y a lo mejor si me das la posibilidad de compartirlo, comparto yo o vos, es lo mismo. Salimos de este y vamos al ejercicio del plomo. El ejercicio del plomo es un ejercicio básico porque tiene todos los elementos que uno puede tener para hacer epidemiología. ¿Es básico? Sí, hay ejercicios mucho más complejos, pero la capacidad que tiene este ejercicio es que si nosotros lo recorremos y lo resolvemos, tenemos la epidemiología básica, clásica en el bolsillo. Bueno, pasamos de esta introducción y dice así. ¿Quién lo puede leer? Se trata de una comunidad. A ver, Rosa, ¿lo puedes leer? Sí, se trata de una comunidad con un total de 890 personas que está organizada en torno a una fábrica de productos de plomo. Del total de la población, 312 son trabajadores en dicha fábrica. El punto número 2, se presentan a continuación los antecedentes de un grupo de 22 personas de trabajadores de la fábrica a quienes se le detectó enfermedad renal crónica. Se recolectaron antecedentes sobre sexo, edad, enfermedad renal previa, antigüedad en el empleo y exposición a procesos de fabricación de cables y tuberías de plomo. Bien. Bueno. ¿Por qué se seleccionan esas variables? Porque el epidemiólogo tiene una formación clínica y pudo aislar de todas las variables que pueden influir en la insuficiencia renal una variable
que es la edad, otra que es el sexo, etcétera, pero una unidad de análisis, que es la fábrica. La fábrica es su unidad de análisis. Y en la fábrica él va a estudiar las personas que allí están y también las va entonces a caracterizar por estas variables que están adelante. Antecedentes de alguna otra enfermedad renal, edad en años, antigüedad y exposición al proceso de fabricación. O sea, imagínense una torre de radiación de sol. Porque se habla de 4G, 5G, 3G. Si nosotros tuviéramos que estudiarla en relación a los efectos que se le pueden imputar, diríamos, tenemos que tener la ubicación geográfica de esa torre y tenemos que tener la población que la rodea. En esa población va a haber una distancia a la torre. En esa población va a haber una antigüedad. Porque va a haber gente que se mudó ayer, va a haber gente que vivía de hace años ahí. Entonces, va a haber una edad, va a haber un sexo, y puede haber otras variables, pero ya con eso ustedes tienen un panorama de cómo la epidemiología rápidamente resuelve lo que interesa entre variables que son muy pocas para conocer la relación entre dos fenómenos: la torre emisora de radiaciones y la salud de la enfermedad que rodea la torre. ¿Qué pasaría si los enfermos están alejados de la torre y los que están cerca están sanos? ¿Qué pensarían ustedes? ¿La torre tiene relación con la enfermedad? ¿Podría ser que la tuviera? Los enfermos están alejados. Hablamos de las cosas que produce la radiación, ¿no? La radiación se supone que produce apilamiento de matíes, favorece las coagulaciones intravasculares, favorece las trombosis, las migraciones de esas trombosis o embolias, favorece la pérdida de inmunidad a través del ataque a la calcineurina, impide la formación de los linfocitos T, la falta de calcineurina. También podría ser que las radiaciones favorecen las mutaciones genéticas, entonces favorece el cáncer, fundamentalmente las enfermedades hematológicas, los linfomas. Bueno, tenemos una idea de las enfermedades relacionadas con las radiaciones. Y esas enfermedades se encuentran alejadas de la torre. Supongamos, estoy manejando como un juego esta realidad para que vayamos pensando. Supongamos que los enfermos están alejados de la torre y los que están cerca de la torre están sanos. ¿Qué pensarían? Era muy fácil si yo les decía, los enfermos están cerca de la torre y los que están lejos de la torre están sanos. Por eso no les hice esa pregunta, porque no ocasiona inquietud. Preguntare es causar inquietud, inquietar, preguntar. ¿Qué les parece? Perdón, Mario, recién llegó. ¿Podés repetir la pregunta? La pregunta sería, tenemos una torre, tenemos radiaciones, supongamos 4G, 3G, todas las radiaciones podrían estar influyendo en la salud. Mucho más las que tienen mayor emisión, por supuesto. Pero bueno, supongamos que tenemos una torre de radiación.
Esto es para caer en el ejercicio de plomo, para caer en esto. Tenemos una torre. La torre está en un lugar geográfico. Alrededor hay Sí. población. Entonces, ¿qué sucede si nosotros vemos que la población alejada de la torre es la que está enferma? Enferma de que trombosis, hemorragias, sobre todo enfermedades hematológicas, linfomas, ¿no? Eh, podría haber otras enfermedades, arritmias cardíacas, podría haberlas, depende de la radiación. Pero tendría que alcanzar un quantum, ¿no? ¿Qué pensarían si los enfermos están alejados y los pacientes y los sanos están cerca de la torre? ¿Cuál sería la relación entre radiación y enfermedad? Doctor, Sí, una de las cosas que habría que tener en cuenta es el tiempo que hace que viven cerca de la torre y los que sí, están alejados el tiempo. eso dijimos, la cercanía y la antigüedad. Dimos dos, porque tomamos esos datos de acá del ejercicio del plomo, ¿no? Claro. Está bien, claro. Y lo otro, una de las cosas que se asocian con las 5G y 4G es los tumores encefálicos, más que las otras patologías en Digo, pero temprana como edad. para establecer una causalidad, el ejercicio que propone Mario, no la discusión en sí de la patología, sino la visión epidemiológica. Cómo asocia uno, en este caso la antena, con una patología. Mario pregunta, ¿qué les parece si estando la población más cercana a la antena y con la población que está más alejada de la antena y uno encuentra la patología en la que está más alejada? Una vez que esté identificada con precisión la población expuesta, decimos que es a tantos 5 kilómetros, 10 kilómetros de la antena, ahí desarrollan X enfermedad, trombosis o alguna que esté relacionada con Sí, la radiación de la antena. sí. Pero ¿qué relación existiría? Directa o indirecta, hay que Directa, buscar. Sí, pero los con la factores de distancia. riesgo. La distancia sería a más distancia, menos tumores. No, acá sería más distancia, más tumores, ¿no? Claro. O sea, sería una relación directa con la distancia, con la mayor distancia, o inversa con la cercanía, según que uno usa el término cercanía o Sí. distancia, ¿no? Si uno usa cercanía, la relación sería inversa. Cuanto más cerca, más sano. ¿Qué efecto tendría entonces la torre? No tendría un efecto de enfermar. Porque A la habría que ver, población cercana no, hay que ver a la claro, población claro, a tantos kilómetros si desarrollan alguna enfermedad o no. claro. Entonces habría que ver si a esos kilómetros no hay otra cosa distinta de la torre que esté causando la enfermedad, porque la torre evidentemente quedaría muy lejos de ser la causante. En Debe haber otro principio, factor de riesgo, debe agua haber otro, contaminada. Sí, claro. Quiere decir que la torre, hasta que no se demuestre lo contrario, tendría un efecto protector. Estamos hablando a la inversa de lo que es en realidad. Estamos diciendo simplemente el razonamiento que nosotros tendríamos. Y lo mismo con la antigüedad que decía Germán. Si nosotros vemos que la población más antigua es la que menos enferma, nosotros diríamos que seguir recibiendo rayos mejora la salud. ¿Eh? Bueno, es si nosotros lo irreal, vemos, pero bueno, ¿cómo? es una hipótesis irreal, pero bueno. No, lo decíamos a propósito para inquietar, porque si decíamos la que se conoce, no iba a salir esta discusión. Entonces si uno iba a decir, bueno, los que están más cerca, lógicamente están más expuestos y si son susceptibles. Ahora, ¿por qué los que están cerca de la torre no se enferman todos? ¿Por qué se enferman algunos y no todos? ¿Qué dice la epidemiología? Ya sabemos entonces que damos un ejemplo irreal, como dice Guadalupe,
y que en realidad los que están cerca se enferman más y los que están lejos se enferman menos, y los que tienen más antigüedad se enferman menos, y los que tienen más antigüedad se enferman más y los que tienen menos se enferman menos. O sea que tiene relaciones directas con esas variables. Bien. Es un factor no protector, enfermante, ¿no? Ahora, ¿qué diríamos de los que no enferman? ¿Que tienen qué? ¿Cuál es la palabra que se usa habitualmente? Que son menos vulnerables, por alguna razón, ¿no? Sí. Se usa la palabra vulnerable, resistencia, susceptibilidad, que son menos susceptibles, ¿no? Entonces, la epidemiología, por un lado, toma en la persona, ¿no? En la persona, la susceptibilidad y la exposición. Y en el ambiente considera los elementos protectores y agresores. Y después habría algunos elementos en el ambiente que son mediadores. Por ejemplo, en el caso de las infecciones, por ejemplo, las infecciones transmitidas por el agua, el ambiente jugaría no un papel enfermante, sino un papel facilitador, a través, por ejemplo, de la temperatura, en verano. Se produce mayor proliferación, etcétera, etcétera. Entonces el ambiente es considerado en su condición de enfermar o de intermediario, digamos. Bueno, son nociones muy elementales, pero son básicas de la epidemiología. Si vamos entonces a las tablas, vamos a ver que la primera tabla, la que pasó recién, bueno, es esta. Acá nos está diciendo que nosotros tenemos que contar los casos con nefropatía y sin nefropatía en una población masculina y en una población femenina, de los 890 que forman parte de la comunidad. ¿Está bien? Y con eso vamos a sacar una proporción. Y si esa proporción se mide por tiempo, vamos a hablar de una tasa. Si, por ejemplo, nosotros midiéramos hoy los que tienen nefropatía entre los 890 y encontramos 89, por ejemplo, casos con nefropatía, diríamos que la proporción es el 10%. ¿Está bien? Pero ¿cómo sabríamos que es una tasa? Porque en este caso, al no agregar el tiempo, es una proporción, no es una tasa. Quiere decir, yo tengo el 10% de los 890 pobladores de la localidad. Ahora, si yo tomo 2 años, no van a ser el 10%, no van a ser 89. ¿Se entiende? Si la proporción en un año es el 10%, la proporción en 2 años va a estar cerca del 20%, pero no va a ser 10%. Por eso, para que sea una tasa, tengo que agregar el tiempo. Tengo que decir, es el 10% en un año, porque si es en 2 años no es el 10%. ¿Se entiende? La diferencia entre tasa y proporción. ¿Sí? Entonces, al final ahí dice tasa por cada 1000. Le faltó, y este es un texto de la Organización Panamericana de la Salud. Es curioso porque les faltó decir tasa por cada 1000 en tanto tiempo. Y si no, tendría que haber dicho simplemente porcentaje, proporción. En este caso la proporción es un porcentaje. ¿Se entiende? Tendría que haber dicho proporción porque es así. Yo soy un auditor. Llego al lugar, yo soy un investigador, yo soy un epidemiólogo, yo soy un estadístico. Llego al lugar y me fijo cuántos
nefrópatas hay de 890 y saco una proporción en ese momento. No estoy hablando de una tasa. ¿Se entiende? Ahora, si yo me compro un banquito y me siento y me quedo a esperar que pase el tiempo, llega un momento en que lo corto al tiempo y digo 6 meses, 1 año, 2 años y cuento a los enfermos en la población y digo, hablo de una tasa. En este tiempo encontré esta proporción por año, por mes, por cada semestre. El tiempo lo voy a elegir yo. Cuando me sea suficiente, paro. ¿Cuándo me es suficiente? Cuando tengo bastantes casos, porque si yo me quedo un día y no tengo ningún caso nuevo, y estoy hablando de incidencia, que son casos nuevos, incidencia ninguna. En un día no voy a tener ninguna probablemente. Entonces no voy a quedarme un día, tengo que quedarme más de un día. El tiempo lo voy a cortar yo. En cambio, si tomo la prevalencia, que es la proporción de afectados que hay en ese momento, voy a contar el caso de hoy más todos los que hubo en los días anteriores. Por lo tanto, la prevalencia es una medida del total de casos existentes en un momento. En cambio, la incidencia son los casos nuevos. La incidencia sirve para las enfermedades agudas, que producen casos nuevos todos los días. En cambio, la prevalencia sirve para los casos crónicos. La incidencia no me sirve para los casos crónicos porque va a aparecer uno muy a la lejana. La incidencia no me sirve para los casos crónicos porque si yo caigo fuera de la estación, donde hay esa incidencia de una enfermedad aguda, encuentro incidencia cero. ¿Se entiende? Entonces, en las agudas se utiliza el concepto de incidencia y en las crónicas se usa el concepto de prevalencia. ¿Está bien? Entonces estamos aprendiendo lo que es exposición y estamos aprendiendo lo que es susceptibilidad en función de la antigüedad y la cercanía, en este caso a la torre. Pero en el caso de la fábrica, la antigüedad se mantiene perfectamente bien. Yo también puedo tomar la antigüedad de los empleados en la fábrica. Y la cercanía o distancia la voy a reemplazar por la exposición. ¿Trabaja con el plomo o no trabaja con el plomo? Si está en la administración, no trabaja con el plomo. ¿Puede tener relación con el plomo? Sí, más distante. Pero el que tiene relación directa con el plomo es el trabajador con la batería o con el tema que tenga el plomo. ¿Está bien? Bien. Entonces, si nosotros tomamos, ¿ustedes lo leyeron este trabajo en la casa? ¿Lo ha resuelto alguno de ustedes? ¿Quién lo ha resuelto? ¿Quién contó los casos? Yo, ¿Alguien? Mario, Bien, Guadalupe. Buenísimo. Decinos cuántos casos con nefropatía en varones hay. 18. 18. Quiere decir que hay 4 en mujeres. Exacto. ¿Sacaste la proporción? Sí, Bien. hice 18 dividido 680 por 1000, me dio 26 habitantes por 1000. Bien. O sea, 18 en 680 te dio una proporción. ¿Cuánto es? ¿Sí? 26. 26%. Sí, 26%. No. Tengo una- 20 No. 26 por 1000. Ah, 26 por 1000. Perfecto. O tengo una sea, consulta. 0,026. 0,026. ¿Está bien? Entonces, Sí, vamos a repasar los números. Si yo Pero- tengo 680, enseguida vemos la duda. Espérate que repasemos estos números de Guadalupe para todos. Tenemos 680 varones, de los cuales 18 son los casos con nefropatía. Los casos sin nefropatía son 662. 62. Sí, Y la proporción es de 26 por 1000. O sea, dicho en números es 0,026. ¿De acuerdo? sí. Bueno, a ver la pregunta que alguien quería hacer. Dale,
Javier. ¿Estamos haciendo la tasa de los que tienen nefropatía o estamos haciendo la tasa de los masculinos contra los femeninos ahí? Estamos De los haciendo masculinos. Claro, porque los que tienen nefropatía de masculinos son 16 y sin nefropatía tengo 2 yo. O sea, sí me da que son 18 masculinos. sí, Por eso la pregunta. O sea, ¿qué Son tasa estamos 18. Son 18 masculinos, sí. Pero no Sobre hay- 680. Sí, Y eso le da a Guadalupe 26 por mil. 0,026. 2,6%. O 26 por mil, que es lo mismo. Sí. ¿Está bien? ¿Tienes ¿Sí? alguna duda, Javier? Ahora vamos a ver los femeninos. De 210, 4. bien. Quiere decir que hay ¿cuántas mujeres sin nefropatía? 206. 206. Javier, ¿lo ves esto? ¿Lo ves claro ahora? ¿O tenés dudas? Ahí van 206. Arriba del 206 va 662. ¿No? Bien. ¿Sí? ¿Está bien? Y ¿Sí? entre los 890 hay 868 sin nefropatía. Es decir, que el ¿Sí? tercer lugar abajo, 868. Bien. Si nosotros colocamos la tasa por cada 1000, que es lo que hizo Guadalupe, va a dar 26 en masculino. En cambio, en femenino, ¿cuánto da Guadalupe? 19. 19. Bien. 19. Y en la tasa, en el total de la población, ¿de cuánto es? 25. 25. ¿Por qué la tasa de la población está muy cerca de la tasa de los masculinos? ¿Por qué 26 y 25 están tan cerca y en cambio 19 y 25 están tan lejos? Porque la mayoría son masculinos. Bien, Guadalupe, ¿todos lo ven esto? Esto que estamos mirando, porque los demás están en silencio y yo no sé si vamos siguiendo todos bien. ¿Eh? Mire que yo no quiero que se quede nadie atrás, ¿eh? Todos tienen que entender. Si no, preguntan. ¿Alguien quiere preguntar algo? La tasa entonces del total es 25. El tercer renglón, 25. Bien. ¿A ustedes les parece que esta diferencia entre 26 y 19 es tan importante como para que uno diga que en el hombre hay algo que lo hace más susceptible al plomo para hacer insuficiencia renal que el hecho de ser mujer? ¿Les suena una diferencia escandalosa 26 contra 19? Como para decir, No. me juego que el sexo define. No, les no me parece? juego. No se juega, claro, perfecto, yo tampoco. O sea, 26 contra 19 no me gusta para jugar, yo quiero más diferencia. Bueno, ¿quién resuelve si esa diferencia es importante o no? ¿Qué ciencia? ¿La sociología? ¿La La estadística. antropología? La estadística. La estadística se arroga la capacidad de decir entre 26 y 19 la diferencia es, y uso una palabra muy particular, propia de la estadística, la diferencia es o no es significativa. ¿Está bien? O sea, la diferencia es significativa o no es significativa. Entonces nosotros en principio, sin hacer el cálculo que la estadística nos va a ayudar a hacer, de ojito nomás, decimos que la diferencia no nos parece significativa. Bien. Entonces,
Hay una cuenta que se hace, que está en los libros, pero yo conozco una fórmula más fácil. Se encuentra aquí la tasa de uno, la tasa del otro, y tenemos el total de la población, que es 890. Entonces, entre 26 y 19, ¿cuál es la diferencia? 7. 7, o sea, en términos de miles, es en términos de miles, es 0,007. Ahí ponemos en diferencia 0,007. Bien, entonces ustedes ahora van a ir a su papel, ahí en el escritorio que tienen, y colocan lo siguiente. La diferencia, 007. 0007. Bien. Por 890. Y lo dejan ahí. Porque nos falta otra diferencia, que es la que está abajo de todo, a la cual tenemos que llegar. Esa diferencia se obtiene de la siguiente manera. 18 dividido 22 nos va a dar una proporción, que es la proporción de masculinos sobre el total. ¿Se dan cuenta? Yo tengo 22 casos, pero 18 son masculinos. ¿Cuál es la proporción? 0, 36. ¿eh? 0,36. ¿Te parece? 18 sobre 24, sobre 22. Así de ojito. Ah, no, perdón. 0,8. 0,8. Bien. Y la proporción de masculinos sin nefropatía, en el total sin nefropatía, que sería 662 sobre 868. ¿Cuánto da eso? 662 dividido 680. 868. 0,7. 0,7. O sea, 0,7. la diferencia entre 0,8, que está en la... donde dice prop de ocurrencia, no sé qué significa, eso está mal, habría que borrar. Sería proporción. Acá sería 0,8, no, 0,7 iría en el renglón de arriba. Sí. Ahí iría proporción. Ahí iría 0,7 en el renglón de arriba, y en el otro renglón debajo de 22 iría 0,8. Y la diferencia sería 0,1. Donde cae, cae, Javier, no te preocupes. Y ahora la diferencia, donde cae, cae, sería 0,1. La diferencia abajo de todo tiene que decir 0,1. Entonces tenemos la siguiente cuenta. 0,007 por 0,1 por el total 890. Una diferencia por la otra por el total. ¿Está claro? D de T. D de diferencia, D de diferencia, T de total. D de T. Me falta el 0,1 en el último renglón. En el último renglón, donde dice diferencia, ahí va 0,1.
0,1. Bueno, entonces ahora tenemos esa cuenta. ¿Queda cuánto? ¿Cuánto da eso? ¿Qué cuenta, perdón? ¿Cuánto da? No, preguntaba qué cuenta. Ah, la diferencia primera por la diferencia segunda por el total de la población. 0,007 por 0,1, o sea, las dos diferencias multiplicadas entre sí por el total, 890. ¿Cuánto da eso? 6.2. 6, no creo. A ver, A ver. da 89. Ahí le puso No, 0.5 bastante menos. Ahí está. por 0. Por 0.1 por 8.90 hacemos de población. Sí. Sí. 0.7 por 0.1 por 0.8. No. 890 es el total. Sí, Por 0,007. Por sí. 0,1. 0.6. Me parece muy poco. A ver, hagámoslo. 0,1 por 0,007. por 0,6. 0.623. 0,623. Anotamos, provisorio. A ver, ¿confirman todos que es ese número? 0,623. Bueno, lo dejamos. Y pasamos, sabemos, lo dejamos eso, porque a este 0,623 pónganle una X con un 2 arriba y un 1 abajo. Significa chi cuadrado. Es el famoso chi cuadrado. Acabamos de sacar el chi cuadrado. Ya vamos a ver para qué sirve. Vamos a llegar a la epidemiología. Estamos en la estadística. La estadística es un paso fundamental para facilitar la cabeza del epidemiólogo diciendo voy bien, voy obteniendo cosas que me sirven. Y de pronto le prende luces rojas y dice no, es un trabajo inútil, entonces no avanza. Pero la estadística es fundamental en las metodologías cuantitativas. Ya vemos que esta permite cuantificar los casos, permite cuantificar los casos por edad, los casos por sexo y los casos por antigüedad y por exposición. Bueno, tenemos un chi cuadrado y abajo tenemos el 1. Yo le dije que es una X con un 2 arriba y con un 1 abajo. El 1 de abajo significa que los grados de libertad son 1. O sea, ¿cuáles son los grados de libertad? ¿Cómo se sabe? Yo aquí tengo en las 4 celditas centrales 18, 4, 662 y 206. Entonces, ¿por qué digo que tengo un grado de libertad? Porque si yo borro todos esos números, basta con que ponga uno solo para que todos los demás se sepan. Con uno solo salen todos los demás. ¿Está bien? Yo cuando voy al pueblo, sé que hay 22 casos que están en diálisis. Yo voy a los centros de diálisis y los cuento, hay 22 casos, hay 22. Sé, por lo tanto, que hay 868 que no están en diálisis. Supongamos que ese sea el criterio por el cual yo manejo la división entre nefrópata y no nefrópata. Es muy grosera, ya sé que se puede
cambiar de muchas maneras. Pero sigamos la idea de cómo yo llego al pueblo y cuento. Digo, lo más fácil es ir a un centro de él y dice, ¿cuántos hay? 22. ¿Y cuántos no vienen? 862. Yo listo, yo ya tengo. Ahora, no sé bien cuántos son mujeres, cuántos son varones. ¿Entiendes? Ahora, yo sé bien que en el pueblo, por el censo, hay 680 varones y 210 mujeres. Entonces tengo en blanco todo lo que está dentro. Entonces le digo, dígame, ¿cuántas mujeres vienen a dializarse? Me dice 4. Ya con ese 4 saco los otros 3 números. Saco los 206 para completar las mujeres. Y ahí saco los varones. Porque si son 4 mujeres, hay 18 varones. ¿Se entiende? Por eso se llama un grado de libertad. ¿Por qué es importante? Porque yo cuando vaya a buscar el resultado 0623 en una tabla, tengo que buscar la tabla en una tabla de chi cuadrado que sea para un grado de libertad, no para 2 ni para 3. ¿Está bien? Si yo en cambio en vez de tener acá, si no, hubiera tenido, si no, más o menos, tendría 9 cuadraditos. Porque si es 1, no es otra columna, más o menos, o intermedia es la tercera columna, y tendría 3 líneas. Si no, más o menos, me daría 9 cuadrados. Ahí ya no tengo un grado de libertad. ¿Se entiende? Tengo mucho más grado de libertad. Ahora tengo mucho más cuadraditos para reconocer. Con uno solo no resuelvo los 8 restantes. ¿Me siguen? Cuando abro la tabla y tengo 3 columnas y 3 líneas, tengo en realidad 9 celdas. En el cruce de 3 columnas con 3 líneas me da 9 celdas. ¿Está bien? Para 9 celdas no tengo un grado de libertad. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Líneas por columnas menos 1. Por ejemplo, acá son 2 líneas por 2 columnas. 2 líneas, masculino, femenino. 2 columnas. Nefropatía sí, nefropatía no. 2 por 2. 4. Líneas. Perdón. No, menos 1 sí. Líneas menos 1 por columnas menos 1. Ahora sí. Cada una tiene menos 1. Líneas menos 1, 2 menos 1, 1. Columnas menos 1, 1. 1 por 1, 2. 1 por 1, 1. Un grado de libertad. En cambio, si yo tuviera 3 columnas y 3 líneas, ¿cuántos grados de libertad tendría? 3 menos 1 por 3 menos 1. O sea, ¿cuántos grados de libertad tendría? 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. ¿Y después qué es? 2 por 2. Sí. 4. 4. O sea, tendría 4 grados. Tengo que ir a una tabla de chi cuadrado con este mismo resultado. Supongamos que yo lo hubiera obtenido en una línea, en un ejercicio de 9 celdas. Tendría que ir con el 0623 a mirarlo en la tabla de 4 grados de libertad, que es otra tabla, siempre de chi cuadrado. ¿Se entiende? ¿Y por qué tengo que ir a la tabla? Porque en la tabla va a decir qué probabilidad yo tenía de encontrar este dato. Si este dato fuera muy probable, cantado, podría ser de casualidad. Pero si este dato no va con lo esperado, es un dato que no está cantado, sino que aparece y me sorprende, entonces estoy muy cerca de pensar que es significativo. Porque si hay tantas mujeres como varones, saquemos este ejemplo. En la población general hay tantas mujeres como varones, 51 contra 49. Muy parecido.
Yo supongo que todas las enfermedades se distribuyen 51 contra 49. ¿Se entiende? Se cumple un supuesto elemental, que la enfermedad no elige y está tanto en mujeres como en varones. Si no llegara a ser así y llegara a predominar en un sexo más que en el otro, empieza a tener el sexo significación para esa enfermedad. Porque hasta ese momento el sexo no significa nada, porque tanto las mujeres como los varones no tienen de forma igual, ¿se entiende? ¿Por qué se vuelve significativo? Porque la variable que estoy estudiando se vuelve significativa respecto del efecto que estoy buscando. El sexo empieza a significar algo. Lo que dijimos en este ejercicio es que para nosotros, visto así, a grosso, 26 contra 19, no parece que el sexo signifique algo en la producción de enfermedad. Y de ahí la palabra significativo. ¿Se entiende qué quiere decir que es significativo? Quiere decir que la variable significa algo respecto del efecto. Y acá decimos que probablemente no sea significativo el sexo, que no define el sexo. ¿Está bien? Entonces, si el sexo no define, sigue bien parada nuestra hipótesis de que hay una causa ajena a la naturaleza que está operando y seguimos pensando que es el plomo. Entonces vamos al segundo cuadro. Nos quedamos con este dato de 0,623 porque vamos a ver después la tabla, acá para todos, en la próxima charla, en el próximo encuentro, y vamos a ver cómo buscamos esos datos que vamos encontrando con los chi cuadrados correspondientes. Entonces, acá tenemos por grupo de edad. Bien. ¿Lo hiciste? ¿Alguien lo hizo esto? Bueno, Guadalupe lo hizo. Mirá, si de Guadalupe no lo hacía, no podíamos avanzar, ¿eh? Decíamos, nos faltó el investigador. Entonces, tenemos 110 habitantes. ¿Qué queremos saber con este cuadro? Fíjense, por un lado están las nefropatías, en la primera línea. Y en la primera columna están los grupos de edad. ¿Qué queremos saber? La tasa por edad. Sí, pero ¿qué queremos? ¿Cuál es la relación que queremos? ¿Para qué queremos saber la tasa por edad? Para saber cuántos más enfermos hay en la edad, ¿Y por en rango qué etario. queremos saber eso? Sí, ¿por qué queremos saber eso? Para saber si la variable de la edad es significativa. Exacto. Claro, estamos hablando de la significación. Cada variable que vamos elaborando nos está diciendo qué significa respecto del efecto que a nosotros nos alarmó tanto, que es encontrar un pueblo con 22 dializados. Acá es una cosa de locos, dijimos. Esto no se puede ver en 890 personas, 22. Entonces nos dijeron, ¿puedo ir a investigar? Sí, como no, voy a investigar. Entonces estoy tratando de encontrar qué cosa significa algo para mi investigación. Y tengo variables básicas que si no las hago, alguien me las pregunta enseguida, ¿qué eran, varones o mujeres? Y me llegan a encontrar en falta con una variable básica y yo me pongo tartamudo, porque yo soy investigador. Las variables básicas las tengo que investigar. La edad, el sexo, ¿cómo lo voy a investigar? Va siempre, eso va siempre. ¿Se entiende? Después va la variable específica que quiere investigar, pero la edad del sexo va siempre. La edad del sexo, la edad del sexo va siempre. Entonces ahora vamos por la edad. Queremos ver la relación, si significa algo la edad. Porque ¿qué pasaría si se enferman más los chicos que los grandes? O al revés. Yo pensaría, la edad interviene en la producción de la enfermedad y yo me vine pensando que hay un efecto causado por el ambiente y resulta que tal vez me estoy equivocando, porque hay algo que pasa en los chicos, independiente del ambiente, propio de la edad de los chicos, que les causa insuficiencia renal. ¿Qué sé yo qué es? Una enfermedad congénita, propia de una enfermedad en una comunidad cerrada donde todos tienen, como pasa con algunas enfermedades, no sé, la Corea de Huntington, creo que hay un pueblo de Venezuela que tiene una ascendencia de Corea de Huntington y tiene una prevalencia, que es una enfermedad crónica, entonces, por eso se habla de prevalencia altísima, altísima. Y están viendo cómo controlan si es ético
no casarse por el tema de la herencia del Huntington, etcétera. ¿Se entiende? Quiere decir, yo de pronto llego a un lugar y resulta que es genético. Entonces fui por lo ambiental y resulta que no es ambiental, es genético. Entonces quiero saber la edad. ¿Está bien? Entonces busco acá de 0 a 24, ¿cuántos casos tengo? 1. 1. Quiere decir que tengo 109 al ladito sin nefropatía. 1 ahí y 109 en el siguiente. ¿Y te dio la tasa de esto? 9 por 1000. 9 por 1000, o sea que te quedó 0,009. Sí. Forma. Ajá. La tasa es 0,0009. La tasa. Sí. Y abajo te dio ¿cuántos entre 25 y 44? 16. 16 sobre 580. Quiere decir que hay que sacar 16 sobre 580. Te queda una tasa de ¿cuánto? 28. 28. Sí, Entonces, por el 1000. número que sigue a 16 va a ser 564. Sí, 564. Y en la columna que sigue, arriba va a ser 0,0009, el primer sí. renglón, arriba, 0,009, y abajo va a ser ¿cuánto? Era 28 por 1000. Claro, Así entonces que te va a quedar 0,028. Todos se dan cuenta de que esto significa por 1000, por tener tres decimales. ¿Se dan cuenta? ¿Todo esto estamos de acuerdo? ¿Que significa 28 por 1000? A ver, anota 28 ahí. Bueno, entonces vamos al tercer renglón. En la tercera línea dice 45 y más. Son 200 los habitantes. ¿Cuántos 5. son los 5 enfermos? Sumamos 1, 16, 5, sí, da 22. Está perfecto. Quiere decir que hay 195 que no tienen nefropatía. ¿Y eso qué proporción te da? 0,025. 0,025. 0,025. 0,025. O sea, muy parecida a la anterior. Bien. Quiere decir que sin nefropatía nosotros tenemos 668 casos. Abajo, en el último renglón de la columna anterior, tenemos 668. Y la probabilidad, bueno, acá nos pasa lo siguiente. El 27 y el 25 son muy parecidos. O sea que nosotros ya tenemos muy claramente diferenciada la población de pediatras y adolescentes, de chicos y adolescentes, respecto de los adultos. La tenemos claramente diferenciada. Entonces, ¿a ustedes les parece que 27 por 1000 contra 9 por 1000, ahora eso debe ser significativo probablemente? ¿O no? 27 contra 9, 3 veces menos. Ya no es ya no es como eran entre los varones y las mujeres, 19 contra 23. Acá es 9 contra 27. Da la impresión de que esto es significativo, Más significativo. ¿no? O sea, hay algo que pasa en los varones y ya entonces descartamos lo congénito y ya nos acercamos a lo adquirido. ¿Eh? Parece claro esto. Entonces,
Entonces estamos 9 por 1000, 27 por 1000, parece que la diferencia es significativa. Bien. Y el total, ¿cuánto te dio el total? 0,025. Ah, claro. ¿Por qué te das 0,025? Que eso no tanto, Javier, no tanto énfasis en eso porque nos estamos, trata de seguir un poco es mejor que sigas lo que vamos viendo que perfeccionar lo anterior, porque si no, perdemos un poquito de tiempo. Mira, ahí abajo, en el renglón de abajo, va igual 0,025. Sí. Bien. Entonces, si nosotros tomamos cualquiera de estas dos edades, la de 25 a 44, 45 y más, total es muy parecido, ¿no? Y decimos, ¿qué diferencia hay entre 27 por 1000 y 9 por 1000? La diferencia es 0,018. Diferencia 0,018, que sería 0,016 si tomamos 25. Pongamos 0,017. En la diferencia pongamos 0,017. En la diferencia. Diferencia, acá, eso, ahí, 0,017. Y ahora pasamos a la probabilidad. Y ahora pasamos a la probabilidad de cada edad, ¿no? 110 sobre 890, 580 sobre 200, pero ¿qué pasa? Que ya hemos visto que entre ambas edades, 25, 44, 45 y más, es muy parecido. Así que podemos tomar cualquiera de ellas en realidad. Y decimos, si tomamos la primera, ¿no? Por ejemplo, 110 habitantes. 110 habitantes sobre 890, ¿cuánto da? ¿Verdad? 110 habitantes contra 890, ¿cuánto da? 0,1. 0,1 en la primera columna donde dice habitantes, la segunda columna sería donde dice probabilidad, 0,1. ¿Y 1 sobre 22 cuánto es? En la segunda columna. Perdóname, Mario. Sí, dale. ¿Cómo llega hasta el 0,017 en la diferencia? Llegamos a que tenemos que restarle 0,09 a estos números que están arriba. Pero estos números que están arriba son tan parecidos que podemos decir 0,027 y 0,025, prácticamente lo mismo. 0,026 es el promedio. Ah, ok, entonces, ok. entre 0,026 y 0,09 me queda 0,017. ¿Está bien? ¿Ya todos entienden eso? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora te toca 1 sobre 22. ¿Cuánto es? 0.045. 1 sobre 22. 0.045. 0,045. Bien. La diferencia entre 0,045 y 0,1 es 0,56, ¿no? No, más. 0,055. Sí. 0,055. Ahí está. Ahí está. Abajo, en donde dice diferencia, es 0,055. Ahora multiplicamos. La diferencia teníamos 0,017 por la nueva diferencia 0,055 por 890. ¿Y cuánto nos da? 0,8. No. ¿En serio? Lo hago de vuelta. 890 por 0,055.
0.832. Ah, 0.832. Bien. Lo dejamos ahí, para cuando lo veamos en la tabla. Y vamos a la tercera, al tercer cuadro. Entonces vemos casos con nefropatía entre sí. Acá dice la antigüedad y dice la nefropatía. ¿Por qué estudiamos esto? ¿Por qué queremos ver? Para ver si a mayor tiempo de exposición aparece la enfermedad. Perfecto, queremos ver eso. Entonces vamos, de 172 trabajadores, ¿cuántos tienen nefropatía? 4. 4. O sea que ya con ese número, sacamos el restante. El segundo número es 168. 168, claro. Y entre 4 y 22 sería 18, que son las mismas 18 mujeres que están afectadas. Ah, no, no sabemos que son las mujeres, perdón. Me quedé con el primer cuadro. 18. Y ahora 18, 140 menos 18 nos da 122. Y abajo 312 menos 22 nos da 290. ¿Ah? Sí. Y ustedes tienen 168 dividido 172. ¿Cuál es la proporción? Que está mal dicho ahí tasa, ¿no? Habría que poner proporción. ¿Cómo? Yo la Sí, proporción. hice 4. Yo hice 4 dividido 172 por 1000. Sí, es lo mismo. 4 Ah. dividido 100, después les explico por qué es lo mismo. Podés tomar el 168 o el 4 para sacar la proporción, es lo mismo. ¿Cuánto te dio? 23. 0,023. 0023. Bien. Ahora, como vos tomaste el 18. 4 sobre 172, yo en la segunda línea, ¿qué cociente tengo que armar? 18. 18. Porque se dan cuenta que si llego a tomar el 4 y después tomo el 122, me fui del cuadro. ¿Se entiende? Tomé los varones con nefropatía y las mujeres sin nefropatía. Me confundí. No los puedo comparar. Tengo que tomar, si tomo casos, como hizo Guadalupe, que tomó 4, tengo que tomar casos de mujeres, 18. Y si hubiera tomado los que no tienen nefropatía, 168, en mujeres tendría que haber tomado 122, porque si no, no los puedo comparar. ¿Se entiende? Entonces ahora el 18 sobre 140, ¿cuánto da? 128. 128. 0,128. 0,128. 0,128. Bien. Y en 312 tengo 22. 22 dividido 312. 0.07. Sí, 22 no sería por ciento, sino que no te sale la raya que tendría que ser. No te tenga que ser te sale el por ciento y tendría que salirte la división. Bueno, está bien, parece por ciento, pero estás dividiendo, no importa, déjalo. Ahí está.
Es lo mismo, sí. Pero todos entendíamos que estaba libre. Está bien. No sé cómo se confundía con el porciento. Está bien. Entonces nos queda 22 sobre 312 da ¿cuánto? 0.070. Bien. Entonces, ahora vamos a sacar la diferencia entre 0.23 y 0.128. 0.023 y 0.128. ¿Cuánto es? ¿Dónde está el cursor? En diferencia. ¿Dónde está el señalador? Cero 121. No, 0.105. 0.105. ¿Sí? La diferencia entre 0.23 y 0.128 es 0.105. ¿Sí? 0.105. Anotalo, por favor. 0.105. Listo, ahora vamos abajo. Vamos abajo. Tenemos que los trabajadores con nefropatía son 4 sobre 22. Ese ya lo teníamos de arriba. Lo traemos de arriba el dato. Lo teníamos hecho eso. ¿Cuánto daba? Arriba, en el de arriba, más arriba, teníamos 0,8. 18 sobre 18 sobre... No es ese. No, ¿por qué 18? ¿Por qué diría el No, porque ahora fue a buscar según sexo, que es un cuadro que teníamos hecho de antes. Ahora vamos al nuestro, al que estamos ahora. Al siguiente. 4 sobre 22 es 0,8. No, 18 sobre 22 es 0,8. 18. Podemos tomar el 4 o el 18, no importa eso. Lo importante es que en la columna siguiente tomemos la misma línea. ¿Se entiende? Si tomamos el 4, en la columna siguiente tenemos que tomar 168, porque son los masculinos. Estamos tomando masculinos, si no dejamos de comparar. Entonces 4 sobre 22 te da, si tomas 4, pues te conviene tomar 18, que tenemos el 0,8 ya calculado. Pero son, perdón, son dos grupos distintos, ¿no? Sí, O sea, estamos haciendo la proporción solamente de los de 0 a 9 años. O antes teníamos masculino y femenino, ahora tenemos de 0 a 9 y más de 10. no, O pero sea, no son edades, sino antigüedades, ¿no? bueno, claro, la antigüedad. O sea, son Sí. dos grupos distintos. O sea, si yo saco la proporción del 0 a 9, me va a quedar la del más de 10. Esa proporción no la saqué. Claro, si sacás de 0 a 9, de 0 a 9 incluye hasta que cumple 10 años. Cuando cumple Claro. 10 años se va a la columna, a la línea de abajo. Entonces, de 0 a 10 años sería la primera línea, o 0 a 9 años, según como lo quieran llamar, pero es lo mismo, hasta que no cumple 10 años, es 4 en 22. Si querés sacar eso, en la Sí. proporción, no hay que es diferencia, donde está Javier, no arriba, en la línea de arriba, a esa, ahí, entonces, elijan 10. Si elijan 18 sobre 22, da 0.8 y ya está calculado. 0.8. 0.8. Y ahora en la siguiente hay que tomar el 122 sobre 290. Porque el 122 sería el homólogo del 18 que tomamos antes, ya que es en décimas años. 122 sobre 290 te da 0,42. 0,42. Bien, ahora sacamos la diferencia. Entre 0,8 y 0,42 es 0,38. Ahí va 0,42.
Bien. Abajo de todo va 0,38. Bien, entendido. A ver. Y ahora multiplicamos. Bien, ahí 0,38. no autorizan ustedes, ¿no? ¿Cómo? Escucho. Alguien habló. 0,38 por 0,105 ¿por cuánto? 312. Muy bien, por el total. Por el total, acá cambió el total, porque acá ahora son los trabajadores, ya no es la población, son los trabajadores. 12,4 me da. Curiosamente, los 22 enfermos de la población, todos son trabajadores. Ya eso es muy orientador, evidentemente. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto te da? 12,4. 12,4. Mirá vos. Así que comparen, el chi cuadrado nos da 12,4. Cuanto antes nos daba 0,83, 0,62. Acá la diferencia es muy alta, ¿no? Sí. ¿Cómo se observa? Que yo tengo un número más grande, 172, y sin embargo tengo 4 casos. Y después tengo un número más chico, 140, con más de 10 años de antigüedad, y me da un número mucho más alto, 18. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Todos entienden este cuadro? ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, y ahora vamos al último cuadro. En el último cuadro vamos a ver, ¿pero usted tocaba el plomo o no lo tocaba? Vamos a ver la exposición. La exposición es muy importante porque coloca a la persona en contacto con el agente, con el supuesto agente, ¿no? Ahora, normalmente uno podría exponerse si uno no es susceptible. ¿Está claro? Yo, por ejemplo, no soy susceptible a una cosa, me puedo exponer. Yo soy buen equilibrista, puedo hacer trabajos de altura. ¿Está bien? Porque a mí la exposición al trabajo de altura no me significa una exposición, si yo soy muy buen equilibrista. ¿Se entiende? Pero yo tengo soy una persona muy inestable, soy muy susceptible. Si soy muy susceptible, me mandan a hacer trabajo de altura, evidentemente hay algo mal. Se combinan la susceptibilidad con la exposición. Normalmente, la sociedad debería trabajar de manera tal que la susceptibilidad está en contacto con lo que no signifique una exposición. Y la no susceptibilidad, la resistencia, la invulnerabilidad, ¿no? Está en contacto tranquilamente porque no va a pasar nada, o le va a pasar muy poco. ¿Está bien? Si yo tengo una copa de cristal, no andaría caminando y tomando, la dejo arriba de la mesa. Pero si tengo una copa de plástico, puedo caminar, porque la copa de plástico no es susceptible, si se cae no se rompe. En cambio, la copa de cristal es susceptible, si se cae se rompe, entonces yo no la expongo. ¿Se entiende? Yo expongo lo que no es susceptible. Si es susceptible, no lo expongo. ¿Ah? Bien. Entonces, vamos a la exposición. Tenemos 123 casos expuestos. ¿Pero cuántos hicieron la nefropatía? 19. 19. Quiere decir que ahora sacamos, ¿se dan cuenta? Porque tiene un grado de libertad, porque ahora sacamos todos los números. Sacamos todos. ¿Se entiende? Por eso tiene un solo grado de libertad.
Con ese número 19 que pusimos, ahora sacamos los otros 3. Y ahí te queda 3, después te queda 4, 104, ahí 186, abajo te queda 186. Y abajo te queda 290. Y donde dice tasa, 0,154, 0,016, 0,16. 0,16. Y entonces abajo de todo tenemos la proporción. Bueno, ahí tenemos una diferencia entre 0,154 y 0,16. La diferencia es 0,138. 0,138. Y abajo, donde dice 19,322, ¿cómo sacaste ahí? ¿Cómo sacaron? Ah, no lo sacamos, eso hay que hacerlo ahora. 19 sobre 22, ¿cuánto da? 0,8. 0,8. 104 sobre 290. 0,35. 0,35. Bien. La diferencia acá es 0,45. Abajo de todo. Entonces, si multiplica, ¿qué tendríamos que multiplicar acá? 0,45 por 0,138 por 312. Exacto. ¿Cuánto da eso? 34,44. 19,3 me dio. Ah, caramba. Para, eso de vuelta. 19,3. Es una 38, pues 8. Ah, pues era 45. Sí, 19,3. Bien. Bien. Bueno, hemos terminado con todas las tablas. Tenemos chi cuadrado 0,62, 0,8, 12,4 y 19,3. En la próxima charla buscan en un libro de estadística o buscan en internet tabla de chi cuadrado, la traemos acá, la colocamos, nosotros también la buscamos, pero para que ustedes la busquen, está ahí tabla de chi cuadrado, la buscan, la traemos acá, la ponemos acá adelante y encontramos estos números. Ahora, en el primer cuadro, yo me puedo preguntar qué cálculos hace la epidemiología con estos datos. Y un cálculo que hace es el riesgo. ¿Oyeron hablar de esto? El riesgo. ¿Qué riesgo hay ser varón? ¿Qué riesgo hay ser mujer para contraer nefropatía? ¿O no contraerlo? Entonces, ¿cómo se saca el riesgo? Se saca dividiendo la proporción de varones por la proporción de mujeres.
en el varón, ¿cuánto era la proporción? 26. Y en la mujer era 19. 26 dividido a 19, 1.3. 1.3. 3. O sea, yo siendo varón tengo 30% más de probabilidades o sea, por cada mujer 1,3 varones, 30% más de probabilidad de contraer la enfermedad. Parece mucho, pero puede ser poco, depende. No parece tanto. Las enfermedades ligadas al sexo tienen mucha más vinculación que 1,3. Entonces, 1,3. Perdón, dividiendo las tasas, no las proporciones. Dividiendo, ahí dice tasa porque está mal puesto, debería decir proporción. Ahí la organización puso tasa cuando debería decir proporción cada 1000. Pero no tasa, porque tasa es en el tiempo. Y acá no estamos viendo en el tiempo. El investigador llegó al pueblo y miró lo que estaba a la vista. Es una proporción. No es una tasa porque no sacó un banquito y se puso a esperar lo que pasaba o midió el tiempo en que ocurrió. No, midió la antigüedad de la gente, pero no midió el tiempo en que se formó la nefropatía. A lo mejor tiene 9 años de antigüedad y la nefropatía la tuvo desde el primer año. No midió el tiempo de aparición. Así que es proporción cada 1000. En vez de decir tasa, debe decir proporción cada 1000. Pero lo interesante es que el riesgo es 1,3. Bien, vamos a la segunda. El riesgo relativo. O sea, se llama relativo porque se relaciona la mujer con el varón. El riesgo relativo es 1,3. En la segunda es 0,009, o si quieren 0,026, vamos a tomar el número más grande, así nos da un número que podemos entender. 0,026 dividido 0,09. 0,026 ya dijimos que era la media entre 27 y 25. ¿no? Entonces nos da 0,026 dividido 0,09 y nos da un riesgo relativo para los adultos respecto de los niños y adolescentes y jóvenes. ¿Cuánto daría? 0,28. 28. O sea, también, no, 0,28. No, ¿sí? ¿No? 0.09. No, es 0.00, es 0.026. Es equivalente a dividir 27 dividido 9. Te da como 3. 27 te da 3. 3. 3 quiere decir, los adultos tienen 3 veces más probabilidades en ese pueblo de tener insuficiencia renal que los niños y adolescentes y jóvenes. ¿Está bien? 3 veces más. Así se lee el 13. Así como antes no podíamos haber dicho 1,3 veces más los varones que las mujeres, acá decimos 3 veces más. O sea, es una enfermedad evidentemente adquirida. Lo más probable. Son raras las enfermedades que se manifiestan tarde. Son raras, existen. Pero son raras. Ahora, ¿cómo vamos a seguir descartando esto? Con los valores que siguen. En la tabla siguiente, vemos que hay que dividir 128 dividido 23. 5.5 me da. Ah, el riesgo acá está mucho más claro. Si estás 10 y más años expuesto, tenés 5 veces 5,25
¿La 5 cuánto? 5.56. 5.56. $5.56, ¿cómo se lee? A ver, Es mayor que 1, si hablamos de riesgo relativo, ¿no? Significa que es un factor de riesgo. pero ¿y cómo te dicen 5? ¿5 qué? La palabra mágica ahí es veces. 5 veces. 5 veces y media más de riesgo. 5 veces más. 1,3 veces más los varones. 3 veces más los adultos. 5,5 veces más los que tienen antigüedad. Y ahora vamos a la última. Vamos a la última. Y ahí vemos que hay que dividir 154 dividido 16. 9.6 me da. Ah, caramba. Tenemos entonces que el riesgo para los expuestos es 9 ¿qué? Veces más. Veces más. 9 veces más. ¿9 cuánto? 9.6. 9.6. Bien. Bueno, este es el riesgo relativo. ¿De dónde sale el riesgo relativo? De los riesgos absolutos. El riesgo absoluto de estar expuesto, ¿cuánto es? Germán, ¿cuánto es el riesgo absoluto de estar expuesto? 9 veces. Ese es el relativo, la comparación de uno con otro. En el caso de la exposición, 9 veces. 9 veces más riesgo los que están expuestos respecto de los que no están expuestos. Pero si yo tomo solamente los expuestos, sí, y te pregunto, ¿cuál es el riesgo absoluto? Yo me voy a exponer. ¿Qué riesgo absoluto tengo? No el riesgo comparado con no exponerme, sino el riesgo mío. Sería 0,154. ¿Cómo se lee eso? 0,56. O sea, 0,154, porque se van a enfermar 19 de 123. Los expuestos, ¿no? sí. Entonces 19 de 123, ¿qué riesgo me da? 0,154. ¿Y ese 154 cómo se lee? ¿Qué es 0,154? En matemáticas uno lee 0,54 y ¿qué dice? ¿Esto qué porcentaje es esto? El 1%. A ver, Es míralo, cada mirá. 1000. Es cada Sí. 1000. Bueno, 154 por 1000 y por ciento es 154 por 1000 y por ciento Sería 1,5. eso sería 1,5 sería por cada 10, porque tomas el primer decimal. Y para que sea Entonces porcentual, 15. 15, o sea, señor, usted tiene un riesgo del 15% trabajando en la fábrica si se va a exponer. Tiene un riesgo de 15%. Si no se va a exponer, ¿qué riesgo tiene? 0. Tiene riesgo igual, ¿eh? Tiene riesgo igual. ¿Cuánto tiene? 0,016. Sí, ¿cuánto sería en porcentaje? 1,6%. 1,6. O sea, uno le va a decir, mire usted, si no se expone, tiene riesgo. Pero 1,6. Si se expone, va a tener el 15%. ¿Se entiende? Entonces él me va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo?
Yo tengo también la enfermedad renal, aunque no me ponga, claro, porque la enfermedad renal no depende solamente de la exposición al plomo, depende de otras cosas. Entonces, para saber cuánto yo le imputo al plomo, tengo que decir 0,154 menos. Le tengo que descontar lo que yo tendría aunque no me pusiera. Porque si no, no sé lo que causa el plomo, ¿se entiende? Se lo tengo que descontar. Me va a quedar 0,154 menos 0,54 0,16. Exacto, menos 0,016. Eso Y me me va a da- dar un número. Y 14%. Eso me va a dar un número, espera. Eso me va a dar un número. ¿Cuánto me da? 0,138. 0,138. Pero yo el 0,138, que es 13,8, lo tengo que relacionar con 0,154. Dividirlo al 0,138 dividido 0,154. 0,138. Ahora vamos a repasar todo de nuevo. ¿Cuánto da? 0,138 sobre 0,154 sobre 0,154, ¿cuánto da? 2,5. 0,138 dividido 0,100. Sí. 0,154, ¿cuánto da? 0,8. 0,89. Bien. Entonces, no. 0,154 dividido, perdón, 0,138 dividido 0,154 da 0,8. ¿Está bien? Eso es lo que tengo. 0,9 sería. 0,9. 0,89. 0,9. 0,9. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pongo, tengo el 15%. Si yo no me pongo, tengo el 1,5%. Pero lo que le puedo atribuir al plomo es la diferencia entre 15 y 1,5, o sea, 13,5. Pero ese 13,5 lo tengo que comparar con el 15% de los enfermos. Y entonces me dice que del total de los enfermos, el plomo solamente influyó en el 90% de la causa de la enfermedad. Ese es 0,9. ¿Se entiende? Vamos de nuevo. O sea que hay Yo tengo que Hay algo saber más. todos los que cuánto- están en diálisis, fundamental, Yo tengo que saber cuánto le imputo al plomo. todos los que Tengo- están en diálisis, el 90% de los que están en diálisis han tenido incidencia de plomo para estar ahí. Exacto. O sea, que han estado expuestos, Hicieron la enfermedad. pero esos que están enfermos, que son 19, me van a decir, yo tengo que ir contra la empresa por el plomo. Entonces ahí viene esta situación, que de los 19 no se puede decir que en todos sea la causa el plomo, porque hay 3 que no estuvieron expuestos, igual contrajeron la enfermedad. Entonces habría que descontar esos casos de no expuestos, porque los expuestos, si no se hubieran expuesto, igual podrían haber tenido la enfermedad. Entonces la respuesta sería, si yo tomo los enfermos con plomo, le saco los enfermos sin plomo, y a esos enfermos que me queda de la deducción, de la resta, los comparo con los enfermos con plomo, me va a decir qué porcentaje tengo yo de influencia del plomo en la enfermedad. ¿Está bien? Sí, también tendría que coincidir el número con la media nacional, por ejemplo, que no está expuesta al plomo y tiene nefropatía. Claro, sí. Pero O la nosotros regional. es cierto. Nosotros tendríamos que tener
el gol estándar. No lo tenemos. Tenemos los datos locales. No tenemos el estándar de oro. No lo tenemos. Un patrón universal no lo tenemos. ¿De cuántos enfermos se producen por no tener igual, sin tener contacto ninguno con el no lo tenemos? Entonces lo que tenemos es los que están en la fábrica. Y en la fábrica, entonces, ¿Cuánto está despierto? eso se llama, eso que acabamos de hacer ahora, esa cuenta nos da lo que se llama riesgo atribuible. Se resta la proporción en los no expuestos respecto de los expuestos. Y ese dato es el numerador. El denominador es el dato de los expuestos. El riesgo de los expuestos menos el riesgo de los no expuestos sobre el riesgo de los expuestos me da el riesgo atribuible. Así que la fórmula sería riesgo de expuestos menos riesgo de no expuestos sobre riesgo de expuestos. Sería 19 menos 3 Sobre 19. dividido en 19. 0,84. Pero eso te dio 0,89. Lo que pasa es que ahora redondeamos. En vez de poner 15, Sí, sería 15, 0,8. 0,89 me dijiste antes. Claro, el otro me daba 0,89, así que me iba al 9. Poniendo la cifra original te da 0,89. Si vos lo redondeás no te da 0,89. No, es menos de Sergio. 5, así que baja para 0,8. Sergio, ¿se entiende? Rosa. ¿Alguno no entendió algo de esto? Hay que pensarlo un poquito, ¿no? Yo le tengo que sacar a los expuestos el riesgo de los no expuestos, porque igual, aunque yo no me hubiera expuesto, igual hubiera contraído la enfermedad. Si no hago esa deducción, le estoy imputando todo al plomo. Es un error. ¿Está claro? ¿Eh? No está muy claro, ¿no? ¿No se entiende bien? ¿No está claro? María Fernanda. Vicente. Hay que restar absoluto, que se lee cada línea por separado. El riesgo absoluto de ser varón, el riesgo absoluto de ser mujer para contraer insuficiencia renal, el riesgo absoluto de ser un niño o un adulto o un joven, el riesgo absoluto de ser un adulto, el riesgo absoluto de la exposición, el riesgo absoluto de la no exposición. Entonces, cuando comparo un riesgo con el otro, saco el riesgo relativo, porque relaciono un riesgo con el otro. Hago simplemente un cociente. En cambio, para conocer cuánto le puedo yo atribuir a este factor, que es el plomo, tengo que descontarle a los afectados lo que igual les hubiera pasado sin el plomo. Y ahí tengo el riesgo a atribuir, el que le puedo atribuir. Y el que le puedo atribuir no es el 100%. Muy pocas enfermedades tienen el 100%. Una de las pocas que está muy cerca del 100% es la cáncer de pleura. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la causa del cáncer de pleura? El mesotelioma. Casi siempre. El abesto. Sí. Casi siempre. O sea, es una rareza porque es muy difícil encontrar enfermedades donde el riesgo atribuible sea tan alto. Acá igual, que es una fábrica de plomo, el riesgo es altísimo, el riesgo atribuible. Pero ustedes vieron que igual hay insuficiencias renales sin exposición al plomo. Mario, Sí. ¿me repetís el riesgo absoluto del ejercicio de cualquiera de las tres para ver cuál era?
El riesgo absoluto es por cada línea. Supongamos, si vos ves el primero, masculino, femenino, el riesgo de los masculinos lo tenés que leer en la línea del masculino. Y te va a dar un porcentaje. El riesgo que tengo de tener insuficiencia renal en este grupo por ser varón. ¿Que te dio cuánto? 23%. Ah, ahí está. No, 23, 2,3. Ve- ¿Cuánto dio? 23%, ¿no? 20 0,026. 0,26. Pero tengo el 0,026. En este grupo el riesgo es 26%. El de Bien. las mujeres no es 26%, es 19%. Es 19%. Bien. Entonces el riesgo relativo es 26 sobre 19 y te da 1,3. Así que tenés el riesgo absoluto, el riesgo relativo, Bien. y el riesgo atribuible es lo que queda luego de restarle. ¿Está bien? Por supuesto que si lo digo en porcentajes está bien decir 13,5%, pero para decirlo en porcentaje, ¿cuánto es el riesgo de? Es el 89%. El riesgo atribuible en este caso es el 89%. Así que hemos estudiado, sin querer queriendo, el enfoque de riesgo, que tiene 3 medidas: riesgo absoluto, riesgo relativo, riesgo atribuible.